Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida otra vez acá a mi mesa espiritual, ¿verdad? Donde vamos a estudiar esta poderosa palabra y estamos viendo pues las cartas del apóstol Pablo. Ahorita pues ya casi terminamos, ya estamos en las últimas, ¿verdad? Cartas y quiero que vayas y traigas tu Biblia, te voy a dar tiempo por si estás cerquita ahí en tu casa, pues agarra tu Biblia, siéntate ahí, ¿verdad? Y pon atención a lo que vamos a hablar ahora. Es algo bien interesante y que realmente es de suma importancia para que tú puedas tomar anotes, ¿verdad? Puedas anotar, puedas tomar apuntes, puedas subrayar tu Biblia en aquellos datos, ¿verdad? Que muchas veces leemos y no comprendemos, pero entonces en ese momento pues lo vamos a hacer. Ahora vamos a tratar la manera de explicarte, ¿verdad? Ciertos puntos que están en esta carta a Timoteo, primera Timoteo, que es la que nosotros vamos a ver ahorita. Y quiero contarte, ¿verdad? En lo que tú traes tu Biblia, que estas cartas, primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, son llamadas cartas pastorales, ¿verdad? Por su contenido. Y vamos a tratar eso, te voy a explicar por qué están incluidas aquí en la palabra de Dios y tenemos que estudiarlas, ¿verdad? Porque están incluidas en la palabra de Dios. Y bueno, Dios lo ha querido poner ahí, ¿verdad? Para que nosotros estemos enterados de cómo funciona, ¿verdad? Esta área pastoral. Así que en este momento vamos a orar, ¿verdad? Espero que ya tengas tu Biblia ahí, tengas donde anotar todo lo que vamos a hablar ahora, esos detalles, ¿verdad? Importantes, quiero que tú los anotes, ¿verdad? Entonces vamos a orar en este momento, vamos a invitar al Señor que tome control, ¿verdad? De lo que se va a hablar ahorita, que no se diga nada, que no se tiene que expresar, sino que sea lo que Dios quiere que se mencione. Amén. Así que acompáñame, por favor. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Como tú lo has pedido, siguiendo una orden tuya, Señor, estamos aquí para entregar esta palabra de Dios, Señor. En este momento te pido que tomes control de todo lo que se va a hacer, que seas tú utilizando mi boca, que seas tú utilizando mis labios, que esta palabra, esta voz, Señor, solamente sea un medio para que tú puedas transmitir ese mensaje que tú quieres que nuestros amigos y hermanos conozcan, Señor, y que prepare esos corazones para que esta semilla pueda quedar en esa tierra, en ese terreno fértil, Señor, donde no pueda venir ladrón y la robe, sino que se quede allí, Señor, para que pueda producir el fruto para lo cual la palabra ha sido enviada. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Ok. Bien, decíamos, ¿verdad? Que estas son las cartas pastorales y son tres, primera y segunda Timoteo y Tito, ¿verdad? Por su contenido, que es realmente la descripción de lo que es, ¿verdad? La función, ¿verdad? De un pastor. Pero vamos entonces ahorita a iniciar, ¿verdad? Voy a invitarte que abras tu Biblia allá en primera Timoteo 1, 18, 20. Vamos a leer primera Timoteo 1, 18, 20. Así que acompáñame y dice así la palabra de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himneo y Alejandro, a quienes se entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Bien, entonces aquí vemos cómo el apóstol Pablo viene y le encomienda esta labor a Timoteo. Y quiero hacer esta aclaración antes que continuemos. Quiero recordarte, ¿verdad? Lo que te mencionaba al inicio cuando empezamos a estudiar estas cartas paulinas. Lo primero que te decía es que recordemos que son cartas, ¿verdad? No son libros, son cartas. Y estas cartas, como toda correspondencia, ¿verdad? Los que se acuerdan de ello, toda correspondencia tenía un destinatario. Entonces, así mismo son estas cartas, tienen destinatario, y que para poderlas estudiar tenemos que nosotros tomar muy en cuenta los siguientes puntos. Te decía al inicio cuando empezamos a estudiar. Te quiero recordar que tenemos que tomar en cuenta de quién es, cuál es el destinatario, a quién está dirigido esta carta, para quiénes fueron escritas las cartas. Cada una de estas cartas fueron dirigidas a diferentes iglesias,
En este caso tenemos que tomar en cuenta que no está dirigida a una iglesia. Quiero hacerte énfasis en eso. Esta carta que vamos a estudiar ahorita no está dirigida a una iglesia, está dirigida a Timoteo, ¿verdad? Ya vamos a hablar quién era Timoteo. Pero vamos a tener en cuenta el destinatario, la cultura de ese lugar, el tiempo, en qué tiempo fue escrito. ¿Verdad? No estamos en los mismos tiempos de antes, las cosas han cambiado. ¿En qué tiempo fue escrito esa carta? ¿Para quiénes fueron escritas? ¿Cuál era la cultura, verdad, en la que ellas se encontraban? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y también te decía de que las cartas, pues para poderlas comprender mejor, se leían de una sola vez, ¿verdad? Para poder tener bien claro lo que es el contexto, poder uno conocer, ¿verdad? La secuencia de lo que se expresa en la carta. Bien, entonces vamos a empezar acá. Recordemos que está dirigida a Timoteo. ¿Y Timoteo quién era? Pues era un discípulo del apóstol Pablo y él lo consideraba hijo de la fe, ¿verdad? Él anduvo con él en varios viajes, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo anduvo predicando. Timoteo lo acompañó, ¿verdad? Entonces él tomó esto, lo envió, ¿verdad? Le dio esa asignación y lo envió a Éfeso, ¿verdad? Para que le colaborara ahí, y en esta carta él está dando instrucciones de cómo debía de ejecutar la labor en ese lugar donde se había enviado. No dice fecha exacta de cuándo se escribió esta carta, pero sí se cree, ¿verdad? Se hace mención que fue entre el momento donde él estuvo en cárcel, ¿verdad? Estuvo prisionero, ¿verdad? Ya entre los años 60, 68 después de Cristo. Pero si nosotros recordamos el libro de Éfeso, la carta de Éfeso fue escrita en el año 60, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces quiere decir que no puede haber sido al mismo tiempo, porque para ese entonces no era Timoteo el que te llevaba esa carta, ¿verdad? Sino que era otra persona. Emaprofito, si no me equivoco, es el que llevaba esa carta, ¿verdad? Para allá a Éfeso. Pero en este caso podría ser desde los 60 a los 68, entre ese intervalo, entre ese tiempo fue que se escribió esa carta a Timoteo, porque él ya estaba allá, ¿verdad? Entonces se le escribió esa carta a Timoteo para que él pudiera dirigirse de cómo iba a trabajar en la obra de Dios en esa iglesia donde se encontraba, que era Éfeso. Ahora, hay dos problemas que se mencionan en esta carta, ahí en la iglesia de Éfeso, las cuales iba a tratar Timoteo. Y una de ellas es el credo de la iglesia. Él iba a tratar eso, el credo de la iglesia y la conducta de la iglesia. Son dos temas principales que llevaba esta carta. Pero además recordemos, porque no podemos hablar de ella sin recordar lo que pasaba en Éfeso, ¿verdad? Porque recordemos que ya existía un problema allí, por lo cual el apóstol Pablo ya había mandado una carta a esa iglesia, ¿verdad? Y recordamos que la carta a los Éfesos hace énfasis, ¿verdad?, en aquella unión de la iglesia, y menciona, ¿verdad?, que hace más su punto principal es de que el cuerpo, o sea, que la iglesia es el cuerpo y que Jesús, ¿verdad?, es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que más, ¿verdad?, menciona en esa carta. Pero también habían dos problemas. ¿Cuáles eran esos dos problemas que iba a tratar allá cuando fue a Éfeso? Recordémonos. Dice que fue la tentación a prácticas paganas. Eso es lo que ellos tenían en ese momento, que tenían una tentación a prácticas paganas, y también que había una falta de unidad entre judíos y gentiles. Y eso es lo que trató el apóstol Pablo en el momento cuando envió la carta a los Éfesos. Entonces, ya sabiendo esto como base, entonces vamos a iniciar ya lo que es en sí, ¿verdad?, el estudio de la carta a Timoteo. Recordemos, es una carta pastoral, y en todo lo que vamos a mencionar aquí, tomemos cuenta la cultura, el tiempo en que se escribió, y que son instrucciones que se le dan a un discípulo de la manera de cómo tiene que ejecutar, ¿verdad? Cómo tiene que ejecutar esa asignación que se le entregó. Así como tú vienes y le das instrucciones tal vez a tu hijo, tal vez tú no puedes ir a un lugar
tal vez eres un hombre de negocios, ¿verdad? Y tú no puedes ir también a ese lugar donde te proveen, ¿verdad? Para esa materia prima, para trabajar en ese negocio que tú tengas. Si tú mandas a un hijo tuyo y le das todas las indicaciones de lo que debe de hacer y con quién se debe de entender, pues así mismo sucedió con esto, ¿verdad? Creo que tomemos bien en cuenta eso. Quiero que te fijes muy bien y que tomes bien en cuenta eso para que lo podamos entender bien, ¿verdad? De que esta carta fue escrita a Timoteo, que fue escrita a una persona que se le asignó, a un discípulo del apóstol Pablo, ¿verdad? Para que, dándole esa explicación de cómo iba a ejecutar la asignación para lo cual lo había enviado. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver 5 puntos que se trataron en esta carta. La primera es fe de la iglesia y su doctrina. Eso lo vemos allá en el 1:14-15, ¿verdad? El capítulo 1:14-15, lo vamos a leer y dice así: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. De Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estaba aquí haciendo énfasis, estaba como acentuando, ¿verdad? Acentuando esa fe cristiana de cómo es que ellos eran salvos. Estaba recordando que ya no era por la ley, porque anteriormente los versículos, si tú lees todo el capítulo 1, te vas a dar cuenta que anteriormente empieza hablando de la ley. Y dice ahí, ¿verdad? Que la ley nada más es ¿para qué? Para dar evidencia del pecado. Porque ¿qué es la ley? La ley nada más menciona cuáles son los aspectos por los cuales la gente falla. Entonces esa es la ley. Entonces ahí podemos mencionar, ahí va viendo, todos conocemos la ley de Moisés, ¿verdad? No robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, ¿verdad? No mirarás a la mujer de tu prójimo, no desearás a las pertenencias de tu prójimo. Todo eso está ahí. Entonces, todo lo que menciona ahí, ¿qué es eso? Solamente son indicadores para poder identificar en qué se está fallando. Son indicadores para poder detectar en qué se está pecando. Para eso era la ley. Entonces, pero en este momento está explicando acá de que somos salvos por gracia, de que por ese sacrificio de Jesús ahora tenemos nosotros la oportunidad de venir y arrepentirnos y de ser justificados por su sangre, y que tenemos la oportunidad de entrar al reino de los cielos por gracia, ya no por la ley. La ley solamente, está haciendo hincapié aquí, que la ley solamente, ¿verdad?, surgió, ¿verdad?, para poder detectar el pecado, para poder detectar en qué estamos fallando, pero que somos salvos, ¿por qué? Por la gracia, no por la ley, no por cumplir la ley, sino porque hemos reconocido a Jesús en nuestro corazón y hemos sido lavados con su sangre. Entonces, eso es lo que está haciendo acá, en el capítulo 1, ¿verdad? Le está explicando el apóstol Pablo a Timoteo. Esto es lo que tiene que hacer referencia al momento de tratar con la iglesia de Éfeso, de que la salvación es por fe y no por la ley, ¿verdad? Ahora en el punto número 2, que es el capítulo 2, ahí vamos a hablar algo muy interesante, y es que da instrucciones referente cómo debe de tratarse la iglesia, cómo debe de actuar la iglesia, ¿verdad? Recordemos que aquí está hablando un punto personal, y ahí te lo voy a explicar por qué yo hago referencia en eso. Pero vamos a iniciar diciendo que el primer punto dice que hay que orar por los que están en autoridad. Ahí lo vemos del versículo 1 al 6 del capítulo 2. Tú lo puedes leer más despacio después. Del 1 al 6 del capítulo 2 dice que hay que orar por los que están en autoridad. Sabemos que toda persona que está en autoridad la ha puesto nuestro Dios, ¿verdad? Dios ha permitido que esa persona esté en autoridad. Entonces nosotros tenemos que orar por ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea Dios guiándolos, para que sea Dios trayéndoles esas ideas a su mente, para que sea Dios dirigiéndolos en toda decisión que ellos van a tomar. Entonces nosotros debemos de interceder por cada autoridad, ya sea en cualquier área de tu vida, ya sea en el trabajo, ¿verdad? Ya sea en la iglesia o ya sea a nivel nacional, de estado, de país, de región. También hay que orar por nuestras autoridades. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora bien, también dice acá en el versículo 8, dice: levantad las manos santas sin iras ni contienda, ¿verdad? Lo dice allá en el 8, dice aquí, hablámoslo. Dice
Quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar, dice, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Está invitando a la adoración, porque ¿qué significa levantar las manos? Significa adoración a nuestro Dios, rendimiento a nuestro Dios en el momento que le estamos adorando. Pero dice ahí, sin ira y sin contiendas. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Efesios, capítulo 4 y capítulo 5, tú vas a ver ahí una serie, ¿verdad? Una lista de aquellas actitudes, de aquellos aspectos que nosotros debemos de evitar, a los cuales debemos de renunciar para poder tener nuestras manos limpias ante nuestro Dios y poder levantar, ¿verdad? Esas manos ante Dios santas, para que nuestra adoración sea como dice, porque sabías tú que nuestra adoración es el incienso que sube a la presencia de Dios. Entonces, para que ese incienso sea agradable, con olor agradable a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces tiene que ser así, tenemos que pedir perdón, tenemos que perdonar y pedir perdón a los que hemos fallado, ¿verdad? Porque no podemos estar en contiendas, y también limpiarnos de aquellas actitudes si es que en alguna de ellas estemos fallando. ¿A dónde están más extensamente? ¿A dónde se pueden encontrar más explicado esto? Allá en el capítulo 4 y 5 de Efesios, tú vas a encontrar cuáles son las actitudes que nosotros debemos de limpiarnos para tener esas manos santas y poder adorar al Señor con ese olor fragante a nuestro Dios. Ahora bien, continuamos, y aquí hay algo muy importante, y esto nos vamos a detener un poco. Dice aquí que las mujeres deben de vestir pudorosamente, está en el 9:10. Vamos a ver cómo dice acá, y quiero que pongas atención porque te quiero explicar esto. ¿Verdad? Aquí dice en el 9:10, dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, y no con peinados, dice, ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. ¿Y escucha bien? Sino que con buenas obras, dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál era el problema que mencionábamos que se estaba dando en Éfeso? Que estaban en aquella inclinación, ¿verdad?, hacia las actividades del mundo. ¿Qué es lo que sucede aquí con estas personas, con estas mujeres? Porque él había tomado esa determinación. Porque lo que sucede es que estaban más dedicadas a su exterior, ¿verdad? Estaban más dedicadas a su exterior que su interior. No estaban dedicándole tiempo, no estaban trabajando en su interior, sino que solo es su exterior. ¿Es malo que la mujer se arregle? No, no es malo que la mujer se arregle. Lo que es malo es la intención con que lo hace la mujer. Lo malo es que se descuide de su vida espiritual por hacerlo, por arreglarse, descuidarse de su vida espiritual. Que cómo se viste, con qué intenciones se viste la mujer. Dice aquí, pudorosamente, decorosamente. ¿Con qué intención la mujer se viste? De una manera atractiva, ¿verdad? Ese es el pecado. ¿Qué hay en su corazón? ¿Por qué se viste de esa manera? Si lo hace para llamar la atención, si lo hace para humillar a otras mujeres, porque te voy a contar algo que psicológicamente la mujer no se arregla para llamar la atención de un hombre. Psicológicamente la mujer se arregla para llamar la atención de otra mujer. Es por eso que cuando alguien anda con un vestido y la otra persona anda con el mismo vestido, ya se sienten ofendidas. ¿Por qué? Porque quieren ser la única que anda con ese vestido, la única que anda con esos zapatos. ¿Por qué la mujer ve a la otra mujer de pie a cabeza? Le ve los zapatos. ¿Por qué? Porque la mujer se viste para llamar la atención a otra mujer psicológicamente. Así es. Así se nos ha explicado, ¿verdad? Entonces, ¿con qué intenciones te vistes de la manera que te vistes? ¿Por pasarle enfrente tu vestimenta agradable y todo eso a la otra persona para humillar a alguien más? ¿O porque te vistes porque quieres agradar a Dios? Ahí está la circunstancia, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Nosotros, las hijas de Dios, no tenemos que vestirnos para agradar a nadie. Tenemos que vestirnos para agradar a Dios, pensando en que Dios nos está viendo. Entonces ahí está el detalle, ahí está el cambio. Entonces por eso de aquí, la mujer vista decorosamente, ¿verdad? Y no solamente eso, es que llegó la determinación él, así como cuando un jefe en una empresa tiene que tomar una determinación
Por ejemplo, todos sus empleados están llegando tarde. Entonces él tiene que tomar una determinación de ver cómo hace que esa gente llegue temprano en esa empresa. No todas las empresas hacen lo mismo. No todas las empresas funcionan igual. No todas las iglesias son igual. No toda la membresía de las iglesias son iguales. Entonces cada quien toma su determinación de acuerdo al problema que se está dando en su iglesia, de acuerdo al problema que se está dando en su empresa. Entonces, asimismo, el apóstol Pablo también tomó su determinación de acuerdo al problema que se estaba dando aquí, en esta iglesia, cuando Timoteo llegó. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Ok, porque lo tomamos como una regla y decimos, la mujer que se arregla está en pecado. La mujer que anda con sus argollas está en pecado. No, no está en pecado. Se arregla. El pecado es para qué se arregla. ¿Para quién se arregla? Si se arregla para Dios, porque cuando dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ok. Cuando a ti te dan una casa nuevita, sin pintar, ¿tú la mantienes así? ¿Qué haces con tu casa cuando la llegas, que te la dan así para que tú la estrenes? Lo primero que haces es pintarla, ¿verdad? Después le pones sus adornitos ahí en la sala, en la pared, ¿verdad? Después tienes tus plantitas en su jardín, ¿verdad? Tú la decoras, tú la arreglas, tú la adornas la casa. Así somos nosotros. Nosotros también nos adornamos, pero ¿para quién nos adornamos es la cosa? ¿Para quién nos adornamos? ¿O para qué objetivo? ¿Por qué nos adornamos? Ahí es donde está el detalle. Si lo hacemos para agradar a Dios, o lo hacemos para humillar a alguien, o lo hacemos para agradar a alguien, ¿para qué lo hacemos? Ahí está la diferencia. Entonces ahora vamos a ver el siguiente punto, que también se pone bueno. Vamos allá, dice, la mujer dice, está en silencio. Vamos a ver qué dice esto aquí. Dice aquí, vamos a leer acá, del 10 en adelante, dice, sino con buenas obras, amén. Vamos al 12. Porque no permito. ¿Quién? Pablo. Aquí está hablando Pablo, no está hablando Dios. Dice, porque no permito, dice, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Está explicando él, ¿verdad? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces aquí está diciendo, la mujer que se esté callada. Pero ¿por qué dijo el apóstol Pablo esto? Porque aquí dice, yo, dijo el apóstol Pablo, no permito. Fue el apóstol Pablo, no fue Dios. ¿Quedamos claros? No fue Dios que dio esa orden. Es el apóstol Pablo que le está dando instrucciones a Timoteo y le dice, no permito. ¿Por qué? Porque según la cultura de este tiempo, o yo creo que ya no se da eso, ¿verdad? Pero en este tiempo, dice que las mujeres andaban chambreando, andaban de casa en casa, andaban criticando, andaban viendo qué encontraban de casa en casa con el pretexto que iban a ir a orar por las personas y chambreaban de todo el mundo y traían esos chambres a la iglesia. Entonces por eso, ¿verdad? Dijo él, no permito que la mujer hable, porque no iban a hablar nada bueno, solo chambres. Ahora yo creo que no, las mujeres de ahora estamos bien lindas, bien hermosas. Yo nunca he visto una mujer ahorita que se dedique al ministerio chambreando de otra persona. Yo veo mujeres que Dios nos ha llamado al ministerio, que nos hemos dedicado a predicar la palabra de Dios. Entonces Dios nos ha llamado al ministerio. Y te quiero, para que tú digas, no, la mujer que se calla para todas aquellas congregaciones, que con mucho respeto, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra de Dios, que tomamos esto literalmente sin ver, ¿verdad? Sin ver o sin indagar en qué tiempo se escribió y para quiénes y por qué razón se dijo. Vale, pero aquí en Jueces 4:4, si tú buscas Jueces 4:4, encontramos a una mujer que Dios escogió para que fuera gobernadora. Estamos hablando de Débora. Allá en Éxodo 15, 20, 21, vemos a Miriam, que era profetisa y era la hermana de Moisés, ¿verdad? Vemos allá en Romanos 6:1 a Febe, que era una diaconisa. Vemos allá en Filipenses 4:3 a Evodia y a Síndique, que son dos mujeres que estaban discutiendo, lo dice allá al final del libro de Filipenses, ¿verdad? Que estaban discutiendo y que eran, ¿qué? Dicen que eran compañeras de milicia junto con el apóstol Pablo, o sea, eran ganadoras de alma, andaban
predicando la palabra con el apóstol Pablo. ¿Qué más? Ahí en Hechos 16 se menciona una tal Lidia. Aquí se cree, ¿verdad? La historia dice, se cree, no puedo asegurarlo, pero la historia dice ahí que ella era encargada de una iglesia ya de Filipenses, ¿verdad? Que ella estaba encargada, que para mientras el apóstol Pablo estaba en prisión, ella estaba ahí encargada. Entonces, podemos ver mujeres de cómo Dios levantó para que trabajaran en el ministerio. Porque aquí al final vemos que dice que en el versículo 15, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que la mujer que mejor se queda engendrando hijos y cuidando la casa. Y algunos así están, que a la mujer no puede hacer nada en la iglesia porque tiene que estar con sus hijos. Pues sí, ese es el primer ministerio, claro que sí. Ese es el primer ministerio de la pareja, no solo de la mujer, sino que de la pareja, ¿verdad? Ese es el primer ministerio. Recordemos que ya no son dos. Desde el momento que se casan son uno, dice la palabra de Dios. Ya no son más dos, sino que son uno, un solo cuerpo. Entonces, como un solo cuerpo se comparten las actividades, ¿verdad? Entonces, también en casa. Entonces, la crianza de los hijos no es solo de la mujer, también es del caballero, ¿verdad? Entonces, aquí dice, entonces la mujer solo que se quede ahí teniendo hijos, así dice acá. Pero aquí podemos ver anteriormente cómo Dios levantó las mujeres. Y cómo es que Dios, tomemos en cuenta también este otro punto. Todos tomamos en cuenta que Jesús vino y murió en la cruz y nos salvó con la sangre. Y en ese momento que Él murió en la cruz, Él rompió toda maldición que se dio por el pecado allá en el huerto del Edén. Entonces, si tú puedes creer que Jesús murió para darnos salvación y vida eterna, y tú crees que esa maldición de la condenación eterna, de la muerte eterna, se rompió, así también tú tienes que creer que toda maldición fue rota en ese momento. Porque dice allá, maldita fue la tierra por causa del pecado. Pero Jesús vino y ¿qué pasó con la tierra? Crearon espinos, ¿verdad? Y cardos y espinos. ¿Y de qué fue hecha la corona de Jesús? De espinos. Ahí mismo Él llevó esa condenación. Ahí santificó a la tierra, la que había quedado maldita a causa del pecado. Ahora también lo mismo sucedió con el silencio de la mujer, porque lo primero que hizo Jesús, cuando tú lees el libro en los 4 evangelios está, cuando está la historia de Jesús, cuando viene y le anuncia a María, pero lo primero que vemos es que viene a donde Elizabeth. Viene donde Elizabeth. Lo primero que hizo Jesús después de 400 años de silencio de la Biblia, donde vemos esa página en blanco que no hay nada, ahí significa, ¿verdad? Ahí significa 400 años de silencio. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay 400 años de silencio. Y lo primero que hizo Jesús cuando surgió, o lo primero que sucedió, más bien dicho, lo primero que sucedió después de esos 400 años de silencio fue que el ángel, ¿verdad? Aquí corrigiendo, porque Jesús nació después, fue que el ángel, ¿verdad? Vino y visitó ¿a quién? A Elizabeth, ¿verdad? Y a su esposo, que se me olvidó el nombre, Zacarías, creo que es Zacarías. Zacarías que era un sacerdote, ¿verdad? ¿Qué le sucedió a Zacarías? Quedó mudo, porque no creyó, o sea, se quedó sorprendido, no creía que la mujer podía tener hijos porque ya estaba mayor, ¿verdad? Y era estéril. Entonces no podía creer y se quedó mudo por ser incrédulo. Pero lo primero fue darle, que vino después de esos 400 años de silencio, fue darle un fruto a la mujer. ¿Y quién fue que salió ahí? Juan el Bautista, el que decía, esa voz que clama en el desierto. Allí Dios rompió ese silencio para la mujer. Ahí Dios le dio la oportunidad a la mujer porque le dio un fruto de vida a aquella que estaba estéril. Fue lo primero que pasó en el Nuevo Testamento. Quiero que tú lo leas, ¿verdad? Ahí no sé si está en Mateo o está en Lucas, pero tú puedes leerlo al inicio. Ahí está, ¿verdad? Cuando dice que el ángel visitó primero a Elizabeth. Ok, bye. Entonces continuamos aquí. ¿Tiene la mujer oportunidad en el ministerio? Por supuesto que sí.
sí puede trabajar en el ministerio, pero sin olvidarse cuál es el orden que Dios ha dejado. ¿Y cuál es el orden? Bueno, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Y eso hay que respetarlo porque eso sí lo ha dejado Dios. Hay que respetarlo, ¿verdad? Entonces, pero la mujer puede trabajar en el ministerio, se le ha permitido. Dios ha llamado a mujeres y sigue llamando a mujeres al ministerio. Amén. Bien, ahora continuamos, vamos al capítulo 3 y vemos aquí algo muy interesante y es requisitos. O sea, aquí vamos a hablar ahora del orden del ministerio o cargo de la iglesia, ¿verdad? Cargo de la iglesia. Y ahí podemos ver dos, ¿verdad? Dos cargos. Tal vez tú en tu iglesia puedas ver muchos cargos, ¿verdad? Puedes ver personas trabajando en diferentes cargos, en diferentes ministerios. Pero en esta iglesia, en ese momento, en esta carta que envió el apóstol Pablo a Timoteo, solamente se veían dos. ¿Y cuáles son? El obispo y el diácono. Vamos a ver, porque alguien puede decirme, ¿qué es un obispo? ¿Qué es un obispo? Bueno, te voy a explicar, yo investigué acá. Obispo dice que viene del griego episcopos, que significa supervisor, el que es supervigilante, dice, o superintendente o guardián de una iglesia. Así es como se le llama a un obispo, ¿verdad? Entonces solamente reconocemos aquí a obispos y diáconos, que son los dos cargos que se dan en esta iglesia. Por eso te digo, eso es para la iglesia de Éfeso, con la carta y las instrucciones que se le dio a Timoteo. Porque hoy en día no tenemos esos cargos. El obispo que nosotros conocemos es lo que hoy se llama el pastor, ¿verdad? Que nosotros conocemos como pastor en nuestras iglesias, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver qué características están, porque aquí lo menciona y lo vamos a leer rápido. Dice aquí el 3. Y esta lectura de este 3, a mí me recuerda mucho. ¿Por qué? Porque yo estudié en dos lugares, ¿verdad? Yo estudié en Gamaliel, ¿verdad? El Tabernáculo Bíblico Amigos de Israel. Estudié la primera parte, ¿verdad? De teología. Y terminé la segunda parte y me egresé del Instituto El Sembrador. Entonces, esta parte fue aquí en Gamaliel, ¿verdad? Ahí en el Colegio de Teología, donde nuestro pastor, el maestro, nos hizo repetir. Pasamos quizás como 5 clases repitiendo esto, hasta que nos aprendimos de memoria este texto, porque decía, quiero que ustedes sepan bien claro cuáles son los requisitos para que usted esté bien pendiente de lo que usted va a hacer. Entonces aquí vamos a leer esto. Fíjate muy bien, dice Timoteo 3, dice, palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrito y en lazo del diablo. ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué te lo estoy explicando? Bueno, porque es necesario que tú sepas a qué persona tú escuchas, en primer lugar. En segundo lugar, para que tú vengas y honres y aprecies el trabajo de la persona, quien te dirige a ti en la iglesia, ¿verdad? Porque no es fácil poder cumplir esto. Y ahora yo voy a hacer mención de ciertos puntos aquí. ¿Y por qué está esto aquí en la iglesia? Pues por eso, porque en la palabra de Dios, porque recuerda que vienen también, nos habla la palabra de Dios, que vienen falsos maestros y vienen también personas que vienen predicando que son lobos vestidos de oveja.
No todo lo que nosotros podemos ver y escuchar es bueno. Y si nosotros no estamos enterados de lo que dice la palabra de Dios, fácilmente podemos confundirnos. Por eso es importante que estemos bien enterados de lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, quiero hacer aquí unos puntos que quiero tocar. Y el primero que dice, apto para enseñar. Apto para enseñar. Quiero explicar esto, apto para enseñar. Dice que un obispo o un pastor o la persona que se dedica, está al frente de una iglesia, tiene que estar apto para enseñar. ¿Y qué es una persona apta? Aquella que estudia la Biblia, aquella que conoce la Biblia. Por eso es necesario estudiar la Biblia. Es necesario inscribirte, ¿verdad?, en un instituto. Aunque la palabra de Dios dice que no es necesario que el hombre te enseñe, pero algunas veces sí, ¿verdad? Se necesita. Pero la palabra de Dios dice que no es necesario que nadie te enseñe, pero tú puedes leer la palabra de Dios. Y si vas dirigido por el Espíritu Santo, tú vas comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, cuando tú conoces, tú puedes enseñar. Nadie puede dar a conocer algo que no sabe, porque no va a tener autoridad para ello. El que conoce es el que tiene autoridad. Entonces, tiene que estar conocedor de la palabra de Dios para sacarte adelante de algún problema. Perdón. ¿Qué es lo que hace un pastor? Bueno, el pastor está tomado, ¿verdad?, de esos pastores reales de ovejitas. ¿Qué hacen esos pastores que cuidan a ovejitas? Bueno, la alimentan, la lleva a pastos frescos, ¿verdad?, donde hay pasto agradable para que se pueda alimentar, el mejor pasto, ¿verdad?, para que se alimente, y de buena lana, ¿verdad? Lo cuida, que no vaya a caer en un despeñadero, ¿verdad?, o que vaya a venir el lobo y la vaya a querer comer. La cuida del peligro. La orienta porque tiene un callado, ¿verdad? Está esa vara, ¿verdad? Está la vara y está el callado, que es la cosita así como medio círculo. Entonces, con ese instrumento corrige y también acerca a la ovejita con cariño hacia ella. Porque el pastor cuida a la oveja. La cuida, la guía, la alimenta, la protege, ¿verdad? La cura, la sana. Cuando se ha herido, la cura, ¿verdad? Le pone ahí su medicamento a la ovejita. Estoy hablando del animalito. Pues similar es el pastor. Las mismas responsabilidades tiene el pastor de buscar ese alimento fresco para su iglesia. No me voy a meter mucho allí porque estamos hablando a la iglesia, ¿verdad? No estoy hablando pero si hay un pastor aquí, pues bienvenido, me honra con su presencia. Pero más que todo aquí estoy hablando, ¿verdad?, por la iglesia, ¿verdad?, para que usted comprenda el trabajo que hace su pastor, que eso es lo que hace. Se rebusca, él ve y viene qué palabra es la que le va a entregar, ¿verdad?, que viene, vela por su bienestar, ¿verdad?, y que le protege, le cuida de cualquier peligro, le aconseja y le da herramientas para que usted se pueda defender en un momento de dificultad. Y también sabe de la palabra para orientarlo a usted cuando tiene alguna necesidad. Eso es lo que hace el pastor. Ahora bien, por eso tiene que ser apto para enseñar. Dice aquí, no dado al vino. Algunas personas dicen, ¿y alguien puede beber vino? ¿Es permitido beber vino? Sí, si Jesús bebió vino. Voy a tocarte este punto. ¿Qué entiendes tú cuando dice no dado al vino? O sea, no entregado al vino. No entregado al vino. Porque más adelante también dice acá con los diáconos, dice, no dados a mucho vino. No dados a mucho vino. Y te estoy tocando esto porque también allá en el siguiente capítulo, allá donde está en el 5:23, dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué toco esto? Porque tú vas a leer esta parte. Tú la vas a leer y vas a decir, bueno, prohíben el vino, pero aquí está diciendo que tomen vino, ¿verdad? Ok, hay un problema en esto. Yo estuve trabajando con Alcohólicos Anónimos llevando ese mensaje de la palabra de Dios. Ahí algunos pueden ver las evidencias, ¿verdad?, de los videos. Vieras qué triste es ver a esas personas casi muriéndose del vicio. El problema aquí es, dice, si tú entiendes, dice, no dado, o sea, no entregado al vino.
No es malo el vino, en pocas palabras. Aquí la palabra nos está dando a entender que no es malo el vino. El problema es que tú pruebas algo y si te agrada, pruebas más y pruebas más y pruebas más. Y vienes y te tomas todo. Y después que termina, en embriaguez. Y eso es lo que Dios te condena. Porque dice allá en el libro de los frutos de la carne, allá en el libro de los Gálatas, ahí menciona que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Entonces, si no se va a poder abstener, pues mejor no. Porque aquí, en este caso, le estaba diciendo a Timoteo, tómate un poquito de vino por tu problema del estómago que tienes. Pero veamos el tiempo, vamos al tiempo, a esto quiero referirme. Vamos al tiempo. En ese tiempo quizás no estaba la ciencia muy avanzada en el medicamento. Ahora tenemos más medicamentos. Y tenemos a nuestro Dios Todopoderoso que también nos sana. Entonces quizás no hay necesidad de ningún vino. Pero en este caso le dijo a Timoteo, tómate un poquito de vino porque quizás no había medicamentos como lo hay ahora. El problema es este. ¿Por qué te decimos que no? Porque no puede, el ser humano es así. Le agrada algo, viene y después se convierte en vicio. ¿Y qué sucede? La persona se corrompe y eso es lo que Dios no quiere. Entonces ahí hago la aclaración. No dados al vino. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice que gobierne bien su casa. Aquí tenemos otro detalle. La palabra dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo aún no se apartará de él. Funciona cuando están chiquitos. Tú los puedes decir, ven, vamos a la casa. No te levantas, te doy tanto tiempo para que te alistes y nos vamos. Resulta cuando están pequeños, cuando tú los puedes todavía dominar. Pero ya cuando ya son mayores de edad o cuando ya son adolescentes, cuando ya cada quien anda por su camino, ahí ya está difícil. Yo sé que hay muchas personas que tienen sus hijos ya adultos y que ya adultos, pues ellos han querido seguir su camino y ya no están en el lugar donde tú quieres que estén y no los ves haciendo lo que tú quieres que estén haciendo. Pero te quiero decir algo, si tú has sembrado la palabra de Dios y desde pequeños ellos han sido instruidos con la palabra de Dios, pues ellos van a tener que regresar, porque esa es una promesa de Dios, que dice que aunque fuera viejo no se apartará de él. Dios lo va a traer, Dios lo va a enamorar. Gran error es decirle a un joven, no te dejo servir. Que un padre le diga, no vas a servir. O que alguien de la iglesia le diga, no puedes servir aquí. Porque lo que sucede es que cuando tú le dices a un joven eso, a un adolescente, ellos se van de la iglesia. Y después ya no quieren llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no les dejaron servir. Y se sienten más cómodos donde los quieren. Porque cuando no los quieren en un lugar, hay otro lugar donde sí los quieren. Qué peligroso es para aquellos que no estamos bien encargados del ministerio. Esa es otra situación. La familia es un ministerio que Dios nos ha otorgado a nosotros. Y que debemos nosotros de venir y darle tiempo a la familia. Lo que sucede con los que muchas veces pasa, ¿verdad? En algunos casos con aquellos que hemos sido llamados al ministerio, que le dedicamos mucho tiempo al ministerio y los hijos los dejamos atrás, los dejamos a un lado, ¿verdad? Y lo que sucede es que cuando nosotros no le damos tiempo, no le damos amor, no le damos comprensión, allá en la calle se va a encontrar eso. Va a encontrar amor, va a encontrar apoyo, va a encontrar familia. Por eso tenés que tener un equilibrio. Eso que dicen Dios es primero y metemos ahí el ministerio. No es así. Es cierto, Dios es primero, pero el ministerio también ocupa un lugar diferente. Primero es Dios, después la familia y de tercero es el ministerio. Porque la familia también es un ministerio, es el primer ministerio que nos ha entregado el Señor a cada uno de nosotros. Por eso no podemos, por eso es que hay tanto hijo, ¿verdad? De las familias pastorales que no están, hay pocos que están realmente metidos en su ministerio, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque nos hemos confundido en ese sentido, ¿verdad? En que decimos primero Dios, entonces el ministerio también va ahí. Primero las cosas de Dios, primero Dios, primero las cosas de Dios. No, primero es Dios. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra dedicación a Él, ¿verdad? Nuestra lectura bíblica. Primero es Dios, nuestro devocional, sí. Pero también la familia es después. Hay que dedicarle tiempo también a la familia. Y después el ministerio.
porque también de nuestra familia Dios nos va a pedir cuentas. Entonces aquí dice que tengan en sujeción a sus hijos. ¿Y por qué se da mucho ese caso? Porque el mismo problema, nos introducimos tanto al ministerio que los hijos hacen cualquier cosa y a veces ni cuenta nos damos. Así que hay que tener pendiente eso. Y aquí ya en el siguiente dice, en el 7, también es necesario que tenga buen testimonio hacia lo de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que tenga un buen testimonio para las personas que lo ven, para las personas que no son cristianas. Pero aquí vamos a hablar de algo también. Cuando hablamos de testimonio, hablamos de conducta, pero también hablamos de lo que se dice de esa persona. Y muchas veces a la persona no se dice lo que es, porque recordemos que a veces estamos batallando con esos falsos testimonios, con esas murmuraciones, con esas críticas que no son ciertas, con aquellas blasfemias que se dicen, con aquellas calumnias que se dicen de personas solamente por envidia, por egoísmo. Entonces también eso es problema. Y lo digo ¿por qué? Porque todos los que estamos al frente predicando la palabra de Dios, todos los que nos dedicamos al ministerio, pasamos por esos momentos. Entonces tú como iglesia, tú como parte, como oveja, puedes comprender que esa persona que tú ves ahí al frente, que tú la admiras y todo, tiene que haber pasado un momento difícil para poder estar ahí, dándote ese mensaje, para poderte dar ese consejo que tú necesitas. Tiene que haber pasado algo difícil y muchas veces hasta que hablen cosas que no son ciertas. Qué difícil es eso, porque uno a veces quiere decir tantas cosas y quiere hacer tantas cosas y mostrar tantas cosas para defenderse, pero muchas veces no se puede. Y solo tiene que uno ¿qué? Decirle, Señor, tú sabes, Señor, encárgate tú, ¿verdad? Porque a veces no podemos venir y hablar claramente las cosas que realmente suceden cuando se nos agrede por predicar la palabra de Dios, por decir una verdad. Amén. Entonces ahí es Dios nuestro defensor. Entonces tú tienes que apreciar a esa persona, ¿verdad? Va, los diáconos, ahí está bien claro, ya te expliqué la parte, ¿verdad? Que dice que sean sin doblez, o sea, que no tengan una doble vida, que sean sinceros, eso quiere decir sin doblez. De ahí lo demás está entendible. Bien, eso es en cuanto a la iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a ver el punto número 4, la apostasía. Vamos a ver la apostasía y ahí pues vamos a referirnos a esta situación. ¿Qué es apostasía? Bueno, apostasía es negar la fe, es negar aquello en que antes creías, es renunciar a lo que antes creías, es seguir la corriente adversa, ¿verdad? La corriente la contraria, ¿verdad? A lo que es la fe. Por ejemplo, aquí en el 4.1, del 4 en adelante, ¿verdad? Ahí nos explica. Pero el 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Imagínate, eso es lo que la gente va a oír, aquellos que están apostatando de la fe. ¿Y quiénes son esos, verdad? Los que están apostatando de la fe son aquellos que están negando en lo que ellos creían antes. En este caso, aquí en el 4 en adelante, en el capítulo 4, tú lo puedes leer, ¿verdad? Y dice ahí cuáles son los problemas. El casarse, dice ahí, prohíben que se case la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Le dicen a los jóvenes, no te cases, ese es un problema para que después te arrepientas. Una gente que está apostatando de la fe cuando el casamiento es una orden de Dios, ¿verdad? Se tiene que unir en matrimonio la persona para que no esté en fornicación. Pero aquí dice, no te cases, le dicen, ¿verdad? La comida también, porque dicen que la comida, hay cierta comida que no debe de consumirse, pero ahí dice que la comida es santificada por Dios y que podemos comer de todo lo que nosotros deseamos comer porque está santificada por Dios. Aún dice la persona, el ejercicio, cuando la persona viene y se preocupa más por mantener su figura y deja a un lado al Señor, o sea, se preocupa más por su exterior porque por su interior, como hablamos anteriormente. Pero dice que también es bueno el ejercicio, pero no nos ayuda nada en el espíritu. Ahí lo dice en el 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de que esta vida presente y la venidera, ¿verdad? O sea, de nada aprovecha hacer ejercicio. Sí, es bueno para mantenerse saludable. Lo malo es dedicarle más tiempo al cuerpo y al espíritu menos. Ese es el problema, ¿verdad? Y allá dice también,
No atender a las fábulas y a los chambres y a los rumores, ¿verdad? Que dice allí la palabra de Dios en el mismo versículo. Entonces aquí vamos a ir ya. Pero ¿qué le dijo allá en el 12? Le dice en el 12, le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Que nadie, a pesar de todo esto, que nadie tenga en poco tu juventud. Cuando el apóstol Pablo viene y lo asignó, ¿verdad? Para que llevara esta labor ahí, a Éfeso. Que nadie tenga en poco tu juventud, dice, sino que enseña esto, le mencionó. Dice, sé ejemplo, dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo. De esto preocúpate, de esto dedica tiempo. Dedica tiempo, dice, a leer la palabra. Dedica tiempo a la exhortación, a la enseñanza. Dice que te tengan como ejemplo en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Eso mismo nos dice a nosotros, ¿verdad? Que nos esforcemos por hacer esto. Que no dediquemos tanto tiempo, es cierto, arréglate, sí, haz ejercicio, pero no pongas más énfasis en lo que es de afuera. Es mejor poner más énfasis en lo que es de adentro, porque eso es lo que nosotros vamos a presentar ante Dios, ¿verdad? Entonces aquí hay que estar así, hay que venir y practicar esto, lo que el Señor nos está diciendo. Y dice, y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dice allá en el versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Por qué le dijo esto? Por la situación en que estaba la iglesia. Porque estaban más buscando para las cosas del mundo. Que no te vayas a contaminar, Timoteo, le decían. Que no te vayan a contaminar, que no te vayas a hacer como ellos, que no te vayan a ganar la batalla. Tú tienes que marcar la diferencia, Timoteo, le decía. Tú tienes que ser diferente, tú tienes que ser ejemplar, que no tengan en poco tu juventud, ¿verdad? Porque Pablo lo había asignado, ¿verdad? Para hacer eso. Ok, bueno, ya para terminar, vamos a ver aquí las obligaciones y los cargos de la iglesia en el capítulo 5 y el capítulo 6, quiero que tú los leas. Y en ese caso, dice acá en el 5, 1, 2, que debemos de exhortar. Esas son obligaciones de los cargos que hay en la iglesia. Exhortar. ¿Por qué es necesario exhortar? Porque solamente así nos podemos enterar de las fallas que tenemos. Si alguien no nos dice nada, pues seguimos cometiendo los errores. Por eso es necesario exhortar. La gente que te dice a ti los errores no lo dice por molestarte, ¿verdad? Dependiendo de la manera que te lo diga también, ¿verdad? No por molestarte, sino porque te quiere un bien, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen, mire hermanito, usted está fallando en esto, ¿qué le sucede? Déjeme orar por usted. Entonces, no te está diciendo porque se está metiendo en tu vida, como unas personas dicen, no, te está diciendo porque te quiere ayudar, ¿verdad? Por eso te exhorta. Y también dice aquí que hay que honrar a quienes, a las viudas, hay que honrar a los padres, dice, cuando están ancianos, que los hijos no tienen que ir a dejarlos a los padres allá en aquellas casas donde cuidan a los ancianitos, ¿verdad? A esas casas hogares porque ya no lo soportan. No, aquí hay que honrar el sacrificio de los padres. Hay que honrar aquel tiempo que le dedicaron para criarlos. Quiero que sepas, hijo, que tú eres lo que eres, porque tus padres se sacrificaron para darte eso que tú eres. Entonces tú en agradecimiento tienes que honrarlos, ¿verdad? Dice aquí honrar a los padres. Y eso está ahí en el versículo 5, lo quiero leer para que tú te des cuenta, ¿verdad? En el 5:4 creo que está. Vamos a ver, en el 5:4 dice, pero si alguna viuda dice, eso no. Bueno, aquí léelo tú porque no lo he marcado. Léelo, pero ahí dice que hay que honrar, dice, a los padres, a los ancianos que trabajan en la obra de Dios. Por agradecimiento a aquellos que te guían, aquellos que te muestran el camino, aquellos que te muestran la palabra de Dios, aquellos que te dan luz en el momento que tú necesitas. Hay que honrarlos, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios. Y ser humilde, dice allá en el 6:17. Ser humilde, aquellas personas que tienen dinero, ¿verdad? Que porque tienen dinero quieren ver de menos a otro, quieren ridiculizar a otro, quieren humillar a otro porque no tiene. No, el que usted tiene dinero, pues sea humilde y que ese dinero que usted tiene es para ayudar al que lo necesita, porque para eso Dios te ha bendecido. Pero quiero enfocarme en el 20:21. Y dice así, oh Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado.
evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Le dice a Timoteo, guárdate de esos chambres, ¿verdad? Guárdate de esas pláticas profanas, guárdate de esas pláticas que no tienen ninguna bendición, ninguna edificación. Guárdate de eso, porque eso enferma el alma. Guárdate de esos chambres que vienen, de esos rumores que tienen a decir de otro. Guárdate de eso. Eso podemos tomarlo para nosotros. Mire, si usted viene a hablarme mal de otro, no me hable, porque mis oídos, con mucho respeto, no son basureros. ¿Ya? Porque lo que sucede es que cuando te hablan de otra persona, tú vienes y ya te quedas con aquello. Y no es cierto. Los rumores, esos son rumores. No son ciertas. Las calumnias son calumnias. Alguien que habla mal de otro por perjudicarlo. Y cuando tú vienes y dices, sí, cuénteme, y le sigue usted la plática, usted también está cayendo en el error. Que no le vengan a decir nada de eso. Mejor que te hablen de la palabra de Dios, porque eso sí edifica. Eso te ayuda a crecer. Amén. Entonces le daba el consejo. El apóstol Pablo le decía, Timoteo, cuídate. Timoteo, cuídate de escuchar esas palabras que te van a hacer desviar del camino correcto. Cuídate, porque tú tienes que ser la diferencia. Timoteo, tú tienes que hacer la diferencia. Tú no eres igual a los otros. Tú tienes que marcar la diferencia, Timoteo. Eso le estaba diciendo el apóstol Pablo. Amén. Bien, ya para finalizar, vámonos aquí, ¿verdad? En el capítulo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande en el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Amén. Entonces con esto termino, ¿verdad? Entonces aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos de ser transformados, que debemos de cambiar, que debemos de seguir las indicaciones que se nos han entregado, ¿verdad? Aquello que podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, esto es la primera carta de Timoteo. Falta la segunda carta y esa la vamos a ver la próxima semana. Si tú quieres, vaya leyéndola ya, para que cuando yo venga y empecemos a estudiarla así panorámicamente, ¿verdad? Porque este es un estudio panorámico. No estamos metiéndonos tan de lleno, ¿verdad? Sino que panorámicamente, entonces tú puedas comprender mejor de lo que se trata. Ya traes las dudas, entonces aquí vamos a ver si podemos ir explicando de mejor manera para que tú puedas ser aclarado en aquello que tengas dudas. Amén. Bien, ya terminando, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa enseñanza que nos ha entregado este día. Acompáñame. Bendito Dios, gracias te doy, hemos entregado esta palabra, hemos obedecido a tu mandato. Aquí dejo esta semilla, Señor, en este terreno, en esta tierra. Aquí dejo, Señor, esta semilla en esos corazones. No permitas que el enemigo venga, Señor, y la aparte de ahí. Que esta palabra haga su cometido, así como tú dices, que cumpla su propósito para el cual ha sido enviada. Bendito Señor, que todos podamos comprender mejor esta palabra y que al momento de leerla podamos edificarnos. Bendice a mi hermano, a mi amigo que está ahí, que me ha dedicado este tiempo. Bendice, Señor, ayúdale en sus necesidades, provee lo que necesitan, Señor. Guárdales, y si alguien está enfermo, Señor, te ruego que seas tú sanando a esa persona que está enferma. Te pido por este caballero que está hospitalizado, Señor, de mi hermano Mejía. Restáuralo, levántalo, que su cuerpo sea restablecido, Señor. Que no haya huesos fracturados. Que seas tú restableciendo ese cuerpo y trayéndole salud y que pronto pueda estar con su familia. Gracias, bendito Señor, que sea un testimonio de lo que tú has hecho en él. Gracias, bendito Rey. En tus manos pongo a la familia de ellos. Y asimismo a cada uno de los que me están escuchando. Gracias, bendito Dios. Guarda su salida y su entrada y bendice sus trabajos, Señor, que nunca falten.
Bendice cada pastor, bendice cada familia pastoral, Señor, sus esposas, sus hijos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, solventa sus necesidades y danos fuerza, Señor, para mantenernos firmes ante los ataques del enemigo. Gracias, bendito Jesús. En tus manos dejo todas estas peticiones. Gracias, Dios. Amén y amén. Ok. Muchas gracias, ¿verdad? Por tu atención nuevamente. Te espero siempre aquí, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana con el mismo discipulado, con el mismo tema de estudio, ¿verdad? De la palabra de Dios con la segunda carta a Timoteo. Te mando muchos abrazos donde estás y te deseo una excelente noche. Que Dios guarde, ¿verdad? Y te proteja y te conceda un excelente descansar. Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.